Bueno, hoy vamos a hablar con nuestra cubanaza Inés Izquierdo, que la tenemos al otro lado de la línea. Y bueno, aprovechamos para felicitarla porque recién estuvo celebrando su cumpleaños y cuánta alegría nos da tenerla con nosotros cada día y saber que está ahí presente. Pues no todos los días la tenemos, pero ahí la tenemos. Gracias, Inés, un abrazo, bienvenida. 66 años, pero yo digo que fueron mis 15 a la cuarta potencia. Bien vividos, Inés. Bien vivido, alegrísimo, hicimos un fiestononón aquí y la pasamos alegrísimo. No me dio tiempo ya a llamarte, fíjate, he perdido tu teléfono, después te voy a escribir por Messenger porque lo he perdido justo, como los celulares, tú sabes, cuando me jubilé y eso, entonces he perdido muchos contactos. Muchas gracias, Inés. Hoy vamos a referirnos a tu país natal, ¿verdad? Claro que sí. Al mojito cubano que tan delicioso, ¿verdad? Vos preparaste toda una historia de cómo nace, cómo surge, cómo se establece inclusive. Sí, vamos a estar algunos lunes hablando con el público porque a veces tomamos los tragos, etcétera, pero no sabemos el origen del nombre. Entonces, como esto hablemos del idioma, estamos averiguamos pues la etimología o la historia detrás del surgimiento del nombre de un trago en específico. Claro. Entonces, vamos a hablar del daiquiri, del mojito, del cosmopolitan, del Manhattan, varios tragos famosos que tienen una historia detrás de su nombre. Y para eso vamos a empezar con el primero, ¿verdad? Que es en este caso el mojito. Ustedes saben que de vez en cuando es agradable celebrar con los amigos, más en estos climas calurosos, y entonces un cóctel bien preparado, bien refrescante, es una alegría en alguna reunión o fiesta que realicemos. Entonces vamos a hablar sobre el sabroso mojito. Evidentemente que cuando uno ve ron, jugo de limón, azúcar, soda y hierbabuena, sabe que eso significa mojito. Esos son los ingredientes básicos para preparar el mojito. En el caso del mojito, muchas personas creen que el nombre se debe a Ernest Hemingway, el premio Nobel que pasaba tiempo de su vida en Cuba, en la finca Vigía, en Cojima. Él tenía un eslogan famoso que era: mi mojito en la bodeguita del medio y mi daiquiri en el Floridita, porque según Hemingway, esos eran los lugares donde mejor se hacían estos tragos. Sin embargo, la historia va mucho más atrás. La época de corsarios y piratas, porque su creador fue el corsario Sir Francis Drake. Él es el creador del mojito en el siglo XVI y aunque en realidad él, lo retoma de una población cubana. Pero vamos a hacer la historia. Bueno, durante la expedición que hizo Francis Drake al Nuevo Mundo, tuvieron una epidemia de escorbuto en el barco de Drake, entonces ellos desembarcan en Cuba para buscar un cura, ¿verdad?, para darle la extrema unción a todos los que estaban muriendo, y resulta que el grupo regresa con una mezcla de aguardiente de caña, que era el precursor del ron, en esa época se llamaba tafia, y estaba mezclado con limón, jugo de caña de azúcar y hierbabuena. La sabrosa mezcla evitó la enfermedad y fue bautizada como el Drake en honor de Francis Drake. ¿Qué sucede? Que al inicio muchos pensaban que el mojito tenía fines medicinales y claro está que como tenía limón y ron, limón, hierbabuena, entonces evidentemente que tenía alguna función y tiene, nadie puede negar que el mojito tenga alguna función medicinal, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, pero resulta que entre los siglos XVI y XVII en Cuba empiezan a destilar la tafia y da paso al surgimiento del ron. En 1860 ya llega a tener una producción muy refinada y sustituye al aguardiente. Entonces en Cuba se conocía este trago como draquecito y la gente lo empezó a bautizar en esa época como... La gente me pregunta, pero ustedes le echan mojito a la yuca, ¿verdad? Entonces digo, es que son dos mojitos. Está el mojito de la yuca, que es con naranja agria, ajo, ¿verdad?
sal, etcétera, aceite o manteca de cerdo, y con eso bañamos la yuca, se llama yuca con mojo, yuca con mojito. Precisamente como ese era un trago que llevaba mojito, porque llevaba limón, llevaba hierbabuena, etcétera, la gente empieza a llamarlo como mojito, precisamente en alusión al mojito de la yuca que ya conocemos. Pues entonces, hasta mucho después de los piratas, el mojito tal como lo conocemos en nuestros días se da en 1910 en una playa en Cuba que se llama La Concha, en La Habana, donde fue creado por un descendiente de españoles que lo preparaba ya en un bar de aristócratas. Entonces, el mojito se empieza a hacer famoso porque recuerda que en los años 20 y 30 hubo una ley seca en Estados Unidos. Entonces muchas personas de Estados Unidos viajaban a Cuba para beber a sus anchas. Entonces este es el mismo Ernest Hemingway quien hizo famoso esta delicia, porque a él lo venían a visitar actores, hombres de negocios famosos de Estados Unidos, y él siempre los llevaba a la bodeguita del medio, que ahí les tengo una imagen de la bodeguita del medio. En Cuba le llamamos bodega, lo que ustedes le llaman venta o pulpería. Ajá. Inés, podemos decir que Hemingway fue el embajador, se convirtió en embajador que la hizo famosa. De este trago, ¿verdad? Y al otro, al daiquiri. Fíjate que en el restaurante Floridita tienen un busto a tamaño natural de Hemingway con un vaso en la mano, le ponen siempre ahí su daiquiri. Lo único que él mejoró el daiquiri en el sentido que era muy dulce y él le quitó el azúcar, y por eso le llamaban el papa, él le decían el papa, ¿verdad? No por el papa del otro, sino por papá, ¿no? Y entonces, bueno, ahí les enseñé una foto de la bodeguita para que vieran que no era un restaurante lujoso ni nada, pero es uno de los más emblemáticos de Cuba, porque es un lugar que evidentemente ahí, entre otras cosas, lo que vendían era el mojito, y ahí se inmortalizó el mojito. Todo el mundo va a Cuba y lo que busca es ir a ese lugar y tomarse un mojito de allí. Dicen que es el mejor que hay. Ese es todo un referente para los turistas, ¿no? Por la historia que vos más o menos nos la comentaste. Sí, ahora, te voy a decir una cosa, a mí me gusta, pero no muy dulce, porque hay gente que lo prepara y es muy dulce, y entonces como que no. Repugna, y ahí comparto con Hemingway. Puede ser muy dulce, yo no lo hago muy dulce. Ahora les voy a dar la receta, pues también, porque de ahí por favor. La receta. Bueno, hay 100 formas de preparar un mojito, justo. Más de 100 formas. Hay muchas versiones. Por ejemplo, hay gente que le agrega albahaca, o hay gente, por ejemplo, en México le llaman mojito mexicano, le ponen tequila, o en Grecia le ponen metaza, que es un ron tradicional de ellos. Sin embargo, la receta original es esta: un ron blanco, yo digo cubano, pero puede ser ron plata o puede ser flor de caña en el caso de Nicaragua, agua de soda, una ensa, hielo picado, una lima o un limón bien exprimidito, 4 cucharadas de azúcar blanco, yo le echo menos, una rama de hierbabuena. Entonces se coge la mitad de la ramita y se machaca, ¿verdad?, en un vaso grande con un poco de azúcar, una rama, y a esa mezcla usted agrega el hielo, la limonada y el ron al gusto. Dice que al gusto, ¿viste? De no acuerdo. es que te dicen que es una taza o una copa, no, es al gusto. Le añade las sodas, es decir, el agua con gas, y se va a servir en vaso, no se sirve en copa, el mojito se sirve en vaso y con hielo. Se le decora con rodajitas de limón y hojitas de hierbabuena. Ese es el mojito cubano. Te voy a hacer una propuesta. Estás invitada para que vengas a prepararnos un plato cubano. A mí me encanta. Mira, un plato cubano puede ser con... un balde de mojito. Por favor, eso es lo que te iba a decir. ¿Con qué? A ver, normalmente, si yo voy a Cuba y pido un mojito, ¿con qué lo debería acompañar? Hablando de un plato cubano. Bueno, si vas a picar en un restaurante, entonces lo que vas a picar con tostoncitos también, igual que aquí, masitas de puerco frita, ¿verdad? O entremeses de jamón y queso con aceitunita, según el lugar donde vaya, porque acuérdate que en Cuba hay limitaciones.
De acuerdo. Y lo que vos decías que en México y en otros países europeos lo preparan de una manera distinta, pero claro, lo que no falla es la hierbabuena, asumo, ¿no? La hierbabuena y el limón no puede faltar. Yo lo hago con flor de caña o lo hago con ron plata, pero yo lo que sé que jamás me puede faltar la hierbabuena y el limón, sin eso no hay mojito. Y ya sabes, viene el origen, lo descubre un pirata inglés y él es el que lo hace famoso en aquella época. Le pusieron Drakecito o el Drake en honor a él, pero no, después ya los cubanos lo empezaron a llamar mojito porque se parecía mojito de la yuca, ¿entiendes? Entonces empezaron a llamarle mojito porque era un trago que tenía un mojito. De acuerdo, y ese para los que no han probado, yo sí lo he probado, el cerdo con yuca y ese mojito también que es para la yuca, eso es divino, eso es mojito es una delicia. No, ¿por qué no nos venís a preparar eso aquí, Cubana TV? Voy a ir a hacerle la competencia al Sheikh ahí, vas a ver. Sí. Bueno, gracias, Cubana. Me alegra mucho que estés saludable y tenerte aquí con nosotros. ¿Oíste? Aquí estamos justo todavía en hemodiálisis, pero mucho mejor. Mis parámetros están mejorando muchísimo. Yo espero pronto ya salir de mi hemodiálisis, si Dios quiere. Cuídate, muchas gracias. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos.